Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa, fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 15 de marzo a las 10:15 de la mañana, 5 horas menos en Nueva York. Hoy, como ven, un poco más tarde de lo habitual, pero estaba con mi lucha habitual con las persianas. Ya hay algunos amigos y amables escuchantes que me han dicho que deje de luchar, que me ponga pues cortinas interiores de estas espesas. No, 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 no. Yo no me rindo nunca y hoy precisamente ha sido un día de victoria. Por eso precisamente he empezado un poco más tarde. Aquí los carteros también entregan correo el sábado. Es un país que funciona muy diferente, por ejemplo, a España. En España está todo más digitalizado, pero aquí aún se va bastante más a la antigua. Entonces se reciben muchas cartas. Yo, por ejemplo, en mi domicilio de España podía pasar un mes que no recibía ninguna carta, pero aquí en una semana recibes 3 o 4 de la administración, de la comuna, de cosas varias. Todo se hace por carta. No está tan digitalizado como en España. Entonces, Correos es muy activo y los sábados incluso hay reparto. El único día que no hay reparto es el domingo. Y bueno, y después de mi lucha y de mis quejas y de todo, esta mañana pues me ha llegado la noticia de que el ayuntamiento me autoriza a poner las persianas. ¿Qué numerito? Es que está firmado por el alcalde y el secretario municipal y han tenido que pasar mis peticiones por la última junta municipal. Entonces han sido aprobadas por unanimidad de la comuna y ahora sí que me van a poner las persianas. Entonces he perdido un poco de tiempo porque estaba hablando con los persianeros para que se pongan a correr antes de que llegue el calor y todo eso, a ver si las tengo ya puestas. Así que ya ven la lucha. Y si habían pensado que las obras habían terminado, aparte de lo de las persianas, pues no, no han terminado. Ayer aún teníamos un albañil por aquí y el numerito de la semana pues ha sido que estaban también puestas las puertas, en este caso la de la calle, que nos quedamos encerrados a mitad de semana. No sé si recuerdan que empecé un vídeo de apertura tardísimo esta semana y es que nos quedamos encerrados. La cerradura estaba también puesta que se bloqueó por dentro. Llamamos para que a vecinos, para que tenían una copia, para que intentaran abrir por fuera, tampoco iba. Y al final, pues me tuve que poner a desmontar toda la cerradura desde dentro y con un poco de maña. Para eso la cerradura siempre se me ha dado bastante bien, no sé por qué. Y igual tengo un poco de espíritu de caco, de ladronzuelo, no sé. Pero siempre se me ha dado bien. Entonces conseguí desmontarla y conseguí desbloquearla y conseguí abrir. Pero me tiré como 40 minutos peleando con la cerradura. En fin, algún día espero terminar. Ya casi casi está todo, pero aún quedan algunas cosillas que otras. Ya veremos. Por lo demás, aquí yo estoy encantado, pedazo de clima que hay. Esta semana hemos vuelto a la nieve, no una nieve tan tremenda como la que tuvimos en diciembre, en enero, que nos sepultó literalmente, cuaja menos en el suelo, pero es precioso ver cada 2 por 3 como tienes un día de nieve. Les grabé un vídeo de antes de ayer, o de ayer, no me acuerdo, con la nevada que estaba cayendo. Esta mañana hay mucha niebla y no veo si nieva o no. Pues sí, un poco está nevando también. Ahí lo tienen. Espero que se vea bien. Como ven, no había mucha nieve en el suelo, pero nieva con ganas. Es bastante frecuente. Estos son la parcela de los vecinos y por ahí el camino que tenemos delante. Como ven, nevaba con ciertas ganas. Así ha estado toda la semana. Por lo demás, pues trabajando duro. Hay mucho trabajo, el mercado está muy difícil. Y hay que pelear muchísimo, intentar hacer las cosas mejor siempre y ahí estamos peleando como negros. No obstante, pues bueno, siempre he vuelto a tomar, como ya he comentado en estos últimos vídeos, he vuelto a tomar el hábito de leer todas las noches, por mucho trabajo que tenga. Me relaja mucho, me ayuda mucho a dormir, si no me cuesta un montón con tanto estrés.
Me estoy terminando de leer los pensamientos de Marco Aurelio. Me encantan, están muy bien. Mucho sobre filosofía estoica. Y ya he preparado el siguiente libro para cuando termine con esto. Es uno algo así como Agua fresca para las flores o algo así. Es un libro muy bueno, me lo han recomendado muchos y ha sido un éxito tanto en español como en francés. Ya les contaré qué tal. Por lo demás, sigo con mis series. Sigo enganchadísimo a la serie Invasión, que me está gustando mucho. Me parece que está muy bien hecha en Apple Televisión. Estoy ya en la segunda temporada y la recomiendo totalmente. Y he empezado a ver una serie de la uno, porque aquí se ve la uno a través de la uno Internacional, que se llama Asuntos Internos, una serie pues, sobre unos policías de los años, de finales de los 70 y demás, que estoy viendo que no ha tenido muy buena acogida, pero a mí me parece una buena serie, la veo bastante bien. A mí me está gustando, me estoy grabando. Empecé a ver el primer capítulo y hoy tengo el segundo capítulo para ver. Ya les iré contando un poco cómo va la cosa. Un poquito de propaganda antes de empezar. En Intefi Escuela de Negocios, recomendarles el programa que está ahora mismo abierto en su cuarta edición de mi muy buena amiga Judith Juliá, que es muy buena profesora, tiene mucha capacidad pedagógica, sabe lo que se hace y está impartiendo un programa que está teniendo un éxito tremendo entre nuestros alumnos, de la materia más difícil que pueda haber en la operativa, que es el scalping. Creo que lo hace muy bien, scalping corto plazo, intradía en esencia. Creo que lo hace muy bien y ya digo, los alumnos están encantados con ella porque les trata muy bien y sabe muy bien lo que se hace. Ahí está, lo tienen en el banner de la página, no hace falta ni que pinchen Escuela de Negocios, pinchan ahí y pueden acceder a este programa, entre los otros muchos que tiene la escuela. Y estamos preparando también, esto es importante, ya saben que estuve yo personalmente dando un programa de formación para obtener el título oficial de asesor con CISI, pero CISI dejó de hacer los exámenes en español y tuvimos que pararlo, porque no era plan de preparar los exámenes en inglés. Y estamos preparando cosas nuevas al respecto para poder dar de nuevo titulación y demás. Ya hablaremos sobre este aspecto. También comentarles que si entran en gloversia.com pues pueden ver un poco todas las estrategias con las que asesoramos a diversas instituciones y a través de esas instituciones pues se pueden seguir. En especial pues destaco una que llevo yo personalmente, que es la de Gloversia Futuros, una estrategia preparada para tomar tanto largos como cortos, para poder cambiar. Por ejemplo, estas caídas recientes no le han afectado nada, lleva un mes francamente bueno, porque como toma cortos o largos indistintamente o se cierra, pues no, las tendencias bajistas como esta que hemos tenido pues no le afecta. Está programada pues para intentar, resultados pasados no presuponen futuros, pues para intentar que no haya ningún año perdedor y que todos los años se tenga una rentabilidad constante a base de trabajar a corto plazo y con largos y cortos. Y también les recuerdo que no solo hacemos actividades de asuntos financieros, sino también somos muy activos en corporate y en inmobiliario, con varios programas que estamos a punto de poner en marcha. Si están interesados para estar informados cuando salgan, pues por favor les ruego contacten con nosotros. Ahí tienen teléfonos, correos y demás para ponerles inmediatamente informar en cuanto empiecen con los programas. Tenemos programas inmobiliarios bastante interesantes, siempre en todos estos programas, tanto de corporate, donde vamos a hacer más cosas también, ya hemos cerrado algunos. Siempre nos metemos nosotros los primeros. Esto es importante que se sepa y somos muy meticulosos en la preparación. Pueden entrar, insisto, en gloversia.com. Bien, nos vamos al mercado y ya rápidamente y sin anestesia voy a plantear una hipótesis de trabajo. El mercado está muy difícil y lo que necesitamos es dejarnos de teorías e intentar establecer una hipótesis de trabajo, que por supuesto pues puede estar equivocada, evidentísimamente, y por favor sean prudentes, no hagan caso
no me hagan un caso excesivo y siempre su propio análisis es el único que cuenta. Por favor, sean sensatos, que esto es muy difícil. Una posible hipótesis de trabajo que es con la que nosotros estamos trabajando. Vamos a ver, voy a dibujarla con las flechas estas que me deja aquí el programa. Vamos a usar el SP500 Index, que no sé si es este o cuál es. No, esto es el futuro. A ver, detengo el Index, caramba. ¿O es este? Sí, lo tengo bien puesto. Es el Spot. Para que no tengamos diferencias, para los que nos siguen vía CFDs y demás, que luego hay muchas diferencias. Hipótesis de trabajo. Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de trabajo desde que llegó a 5.500. Hipótesis es... Hipótesis más probable. Rebote hasta la media de 200. ¿Por qué? Pues porque es realmente muy difícil que cuando pierde la media de 200 el SP500, cosa que cuesta mucho, ahora la ha perdido porque ha tenido ya dos velas totalmente fuera y ha perdido el mínimo con claridad, es muy difícil que no haga al menos un pullback. O sea, cuando la atraviesa por una cierta distancia, es muy raro que no haga un pullback, es muy raro. Y de hecho no lo ha hecho, desde que la cruzó a la baja, ya por aquí, por la mitad de esta vela más o menos ya la podíamos dar como bastante rebasada, no ha hecho el pullback. Es que incluso hasta cuando la ha cruzado a lo bestia, ha hecho el pullback. Miren aquí por ejemplo, en el 23 la perdió, hizo el pullback, y cuando hace el pullback pueden pasar dos cosas, como ahora pueden pasar dos cosas también. Que vuelva a pasar por encima, por lo tanto ruptura falsa, y hasta aquí hemos llegado. O puede ser que se dé la vuelta, pierda el mínimo que deja tras el pullback, y entonces es cuando viene el batacazo de María Santísima. Vamos a ver aquí. Igual, rebasa claramente la media, hace el pullback, no pierde el mínimo, se vuelve a meter por encima y nos vamos para arriba. Entonces, primera hipótesis de trabajo. Bueno, vamos a ver unos cuantos casos más. Nos vamos al 2022, donde aquí las cosas se pusieron feas. Pierde la media 200, o sea, la rebasa bastante, no la pierde porque no tiene dos velas y tal, pero la rebasa bastante, hace el pullback, no pierde el mínimo y aguanta. Vuelve a intentarlo, hace el pullback, no pierde el mínimo, vuelve otra vez, se vuelve a poner por encima, no confirma que se inicie ninguna tendencia bajista, lo vuelve a intentar, hace el pullback y esta vez sí pierde el mínimo. Castaña. No sé si ha quedado clara la idea de dónde baso mis hipótesis de trabajo y dónde baso casi toda mi operativa. Basado en este principio. ¿De acuerdo? Hay que negociar así las rupturas bajo mi modesto punto de vista. Ya no hay más rupturas. A ver si encontramos alguna. Esta. Se pierde, hace pullback, pierde el mínimo, castaña. 600 puntos cuando cotizaba 2.800. Creo que ahora sí que ha quedado clara la idea, ¿no? Esto es el 2020. Fíjense que incluso en un momento tan violento como durante el COVID, hizo el pullback dichoso este. Es que estos niveles tan potentes pues tienen una fuerza de atracción. De hecho rebotó. No, bueno, de hecho llegó a cruzar la media de 200 con una diferencia de un 6%. O sea, llegó a atravesar a la media de 200 hacia abajo un 6%. O sea, parece que no, pero ahí hay un 6% de diferencia. Y aún así hizo el pullback. Hizo el pullback, perdió la media, perdió el... No consiguió nada en el pullback, no se llegó a situar claramente por encima, perdió el mínimo y adiós. Se metió una torta del 23%. Creo que ahora sí que ha quedado clara la idea, ¿no? Esto es mi hipótesis de trabajo. Hay que trabajar con esto porque es algo fundamental. En análisis técnico, esta forma de negociar los grandes niveles, pues es la típica. Hombre, puede darse el caso
de que por una vez no haga el pullback. A ver, no hay nada imposible en el mercado. No, aquí trabajamos con posibilidades, no con certezas. Podría ser que no se parara nunca, pero vamos a trabajar con la hipótesis de trabajo más probable. No se para, pues ¿qué vamos a hacer? Pues estamos ante una excepción y entonces lo que estaríamos sería ante una tendencia bajista de un poder arrollador. Entonces, primera hipótesis de trabajo. Rebote hasta más o menos la media 200. Y la pasa hacia arriba. Bueno, pues damos por cancelado el episodio bajista y damos la ruptura como falsa. Y dejamos este mínimo marcado ahí a fuego, porque si se metiera por encima pero luego se da la vuelta y lo vuelve a perder, ahí ya hablaríamos de tendencia bajista permanente. Pero si se mete por encima, pues ya nos tranquilizamos y dejamos a este mínimo como soporte clave. Segunda hipótesis, llega a la media de 200 y no puede con ella. Puede ser también que llegue a la media de 200, la supere, por ejemplo, se vaya a la banda de Mogalet superior que está en 5.814, por ejemplo, os pongo un ejemplo, perfectamente posible, y que luego se dé la vuelta y entonces pierda el mínimo. O sea, no necesariamente tiene que pararse exactamente la media de 200 y perder el mínimo. Puede ser que haga diferentes combinaciones, pero en general podría darse el caso que llegara a algún punto en la media de 200, algo más arriba, y que hiciera esto. No sé en qué tiempo. Si cae, luego lo veremos en el paper de Hartnett. Hartnett cree que esta corrección aún no ha terminado y que su punto de compra es este. Yo estoy de acuerdo con Hartnett. Creo que si se confirma la ruptura de la media de 200 tras algún pullback o amago pullback y luego se pierde el mínimo y se nos va aquí, creo que en ese punto se debería parar. ¿Por qué? Pues vamos a verlo en el gráfico de semanas. Por esta zona, como se ve, hubo mucho movimiento en su día, tenemos picos mínimos aquí, picos máximos aquí, aquí se estuvo parando durante mucho tiempo, desde marzo del 2024 hasta junio prácticamente. Luego se apoyó en esa zona en septiembre del 2004 hasta en 2 semanas consecutivas. A partir de ahí subió. Es totalmente posible. Además, si se fijan, y sobre todo, ya saben que yo me fijo mucho en las bandas de Mogalet, da la sensación de que va a cerrar para la semana que viene la banda de Mogalet, que aún no está cerrada, hasta que no dé el cambio de apertura del lunes no estará esto definitivo, pero más o menos va a cerrar en el entorno de 5.300. Sobre todo me baso en esto de las bandas de Mogalet, que me parece lo más probable. Podría ser algo más bajo. Y luego en la hipótesis de trabajo, si hiciera este movimiento, para mí el siguiente movimiento sería este. No sé en qué plazo de tiempo, no en este plazo de tiempo tan corto. Posiblemente esto. Entonces, hipótesis de trabajo 1, llega a la media de 200, no se para ahí y pasa claramente para arriba, pues nada, pues se acabó lo que se daba y el mercado, como no se ha purgado tanto como pueda parecer bajo mi punto de vista, pues no sé, se puede quedar en algún lateral, por aquí, no sé muy bien. Pero se pasaría el peligro. Hipótesis 2, hace pullback a la media de 200, incluso un poco más arriba, falla, se come los mínimos anteriores y se provoca una desbandada en el mercado, llega a niveles mucho más bajos, que podría ser este entorno de 5.300, y entonces llega una grandísima ocasión de compra. Hartnett, como luego veremos, opina que aquí ya Trump o Powell, es muy bonito eso de lo dejo caer, que es la hipótesis que planteamos la semana pasada. No hay put de Trump, no lo hay, pero ya veremos hasta qué punto, porque esto de no reaccionar ante estas cosas no es lo que suelen hacer los políticos, ni tampoco la Reserva Federal. Además, ante caídas bursátiles de gran calado, se empiezan a marranar todo, empiezan a hacer llamadas de margen, entonces empiezan a vender bonos, como pasó en el 2022, se tensan los bonos, se monta el lío padre. En general, durante toda la semana, la administración Trump ha seguido diciendo que no hay put de Trump. No lo dicen así, pero dicen que ellos no se fijan en la volatilidad del mercado de algunos días. Hombre,
esto ya ha sido algo más que volatilidad, ¿eh? Esta caída no ha sido una caída cualquiera. No lo ha sido. No hay que restarle tanta importancia como hacen los políticos, y se lo voy a demostrar con un simple gráfico. Esta velocidad de caída es totalmente inusual. Lo normal es que el mercado cuando cae así vaya haciendo rebotes. Pero así a plomo y prácticamente sin rebotes, los vendedores a corto, yo cuando intento vender a corto, y si me sale un corto bien, luego el siguiente corto intento hacerlo cuando hay un rebote, para tirar otra vez desde arriba, no en plena caída porque no sabes nunca cuándo se te va a dar la vuelta. Y me ha costado, aún no he podido colocar el segundo corto a pesar de la grandísima caída porque no hay rebotes. Esta velocidad de caída es totalmente inusual. No es una volatilidad como están diciendo los políticos de poca monta. Perdonen si soy de un ruido, pero le he pegado con la mano en el micrófono sin querer. Miren este gráfico. De caidita sin importancia y aquí no ha pasado nada, nada, señores. Ha sido una caída muy grave, muy rápida, muy violenta, que se ha llevado muchísimo dinero por delante, y si esto siguiera, el peligro de que arrastre a la economía detrás es tremendo. Como ya dijo Greenspan, que le llamaron poco menos que hereje, cuidado, que la ortodoxia clásica de que la bolsa sigue la economía a veces es al revés. Una caída bursátil puede perfectamente arrastrar también al conjunto de la economía. Observen todas las veces desde la Segunda Guerra Mundial en que el SP500 ha entrado en corrección, es decir, ha tenido un 10% de bajada. Como ven, hemos bajado el 10% en 20 jornadas, en 20 días de trading. Esto es totalmente inusual. Solo se ha visto que bajar un 10% desde los máximos en 20 días, en 6 ocasiones además de esta. Y ojo que estoy hablando desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1950, son muchos años. La vez que menos tardó en recorrerlo fue en el año 2020, en pleno COVID, 8 días, ahora 20. En las grandes castañas del año 2018, también por la guerra comercial y también con Trump, 13 días, ahora 20. En el 55-18, en el 50-17, y luego ya, igual que ahora, en el 79 y en el 97. El resto de las veces que ha bajado un 10% ha tardado más tiempo. Por lo tanto, no digamos que esto es una bajadita sin importancia, es una bajadita totalmente anormal, totalmente inusual, sin rebotes, en vertical, muy rápida. No es normal, no es fácil de gestionar. Si a usted le ha ido mal en esta caída, tampoco se reproche mucho. No es fácil gestionar esto. Y como ven, desde el año 2020 no se había visto nada igual. Y desde antes del 2020 no se había visto nada igual del 2018. Y antes desde el 97. O sea que, digamos que en los últimos, el 97, los últimos 30 años prácticamente, solo se ha visto 2 veces antes una caída de esta velocidad. Y no por motivos tontos. Por el COVID, por la misma guerra comercial que está liando Trump ahora, por los ataques de salud de Eisenhower, por la guerra de Corea, por el shock de Volcker. Ya saben, Volcker era un presidente de la Reserva Federal que tomó medidas muy duras, y en el año 97 por la famosa crisis asiática. ¿Qué pasa cuando el mercado baja tan rápido? A ver, es una serie muy corta porque solo ha pasado 6 veces antes en la historia, pero es que los resultados son concluyentes. Al cabo de un mes, excepto con el COVID, que la cosa ya sé, aquello ya se fue de madre, no sé cuándo volveremos a ver algo así, esperemos que pase mucho tiempo sin verlo. En un mes aún se bajaba, pero en el resto de casos, al cabo de un mes se subía mucho, aun contando con la caída del COVID, 2,9% en promedio. Para evitar la distorsión del COVID, nos vamos a la mediana. A mí me gusta más mirar las medianas casi siempre que las medias, porque en un caso como este, te quita la distorsión de los datos más extremos. Recuerdo que la mediana es algo tan sencillo como el punto central de la serie. Si la serie es par,
pues tienes que tomar los dos puntos centrales y sacas el promedio de los dos. Entonces, la mediana nos da 6,3% de subida al cabo de un mes de estas bajadas tan extremas. Al cabo de 3 meses nos da una mediana de 9,1% de subida. Esto es de Funstrat, y lo destacan ahí, 9,1 al cabo de 3 meses, 14,9 al cabo de 6 meses y 20,8% al cabo de 12 meses. ¿Por qué? Porque son bajadas extraordinariamente rápidas. Y aún dicen los políticos, pequeña volatilidad, nada, poquita monta. No, poquita monta nada. Ha sido muy importante esto. Vamos a ver si esta vez se cumple la regla y nos encontramos con remontadas así. Puede ser. Pero más que las remontadas que pueden venir después, yo quería sobre todo transmitir la idea de que la bajada muy normal no ha sido. Por lo tanto, si llegara a la media de 200 y pedir al mínimo tuviéramos otra bajada potente, yo creo que esta estadística al final se haría valer de alguna manera al cabo de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Me da que podríamos tener una subida importante, que aquí ya estaría reaccionando el político que le toque, ya sea Reserva Federal, Trump, quien sea. Y creo que la subida que podría venir después podría ser de 20 pares de narices. Como pasó en el 2018, lo que pasa que aquí la configuración técnica era diferente porque no llegó a perder la media de 200 en ningún momento, pero bueno, al final es una historia parecida, se montan los líos de la guerra comercial, tirón, corrección, tal, pero cuando se consiguen calmar las cosas, tras una caída muy fuerte, fíjense que el mercado reaccionó un 15% al alza, tras haber llegado a caer aquí muy rápidamente, pues cerca de un 12%. Creo que es una situación bastante parecida. Luego ya se volvieron a complicar las cosas hacia finales de año, pero estamos haciendo la hipótesis a más corto plazo. Hombre, yo francamente creo que por mucho que ahora los políticos digan que no hay PUD de Trump, bueno, es que además creo que hay que darle hasta la razón a Besen cuando dice que el mercado se ha convertido en un adicto del gasto y público y de todas estas cosas, que tiene razón. Y que le hace falta un periodo de desintoxicación. Es que yo creo que tiene razón. Pero creo que no se cree ni el que asó la manteca que un político resista la presión de un mercado desplomándose a la pajera abierta y que, con perdón, y que no haga nada. No se lo cree ni el que asó la manteca en estos tiempos que corren, porque el partido que hace eso luego no le votan. Bien, es cierto que queda bastante para las elecciones, pero luego hay unas elecciones de medio término, hay unos sondeos que presionan mucho. Bueno, es lo que hay. Entonces, esta podría ser una hipótesis, insisto, en que no tiene que transcurrir tan rápido, esto puede ser al cabo de varios meses. Vamos a ver en este rebote qué pasa. El rebote puede tener más gasolina, porque hay que hablar de algo muy importante. Y es que el oscilador de McClellan, que está muy bien hecho y que saben que lo estábamos siguiendo desde hace tiempo para ver si nos daba señal de rebote, pues la dio ayer. Ayer mismo la tenemos ahí, después de estar moviéndose claramente por debajo del menos 100 durante varios días. Ayer mejoró notablemente y tuvimos un primer cierre muy claramente por encima de menos 100, en concreto menos 39,01. Entonces esto es señal de rebote. La amplitud que estábamos buscando explosiva en un día se dio ayer, fue explosiva. Del NISE subieron 2.337 valores y bajaron solamente 441. O sea que subieron 1.896 valores más que bajaron, es una barbaridad. Y fíjense en el volumen. El volumen comprador fue 10 veces más que el volumen vendedor, es lo que estábamos buscando. Esto es señal de rebote. Nunca se sabe, pero últimamente, siempre que ha hecho esto, rebotó, y otra vez, rebotó,
volvió a rebotar, otra vez aquí, le costó un poco, pero ya no rompió mínimos. Aquí le costó un poquito bastante, pero al final no perdió mínimos, se quedó lateral y luego subió otra vez. Y ahora pues nos vuelve, aquí dio una segunda señal aquí y ya el rebote estaba más cerca. Y ahora pues nos vuelve a dar señal de que la amplitud confirma que se puede iniciar un rebote. Es una pista interesante. Además, como en Estados Unidos hacen de todo, pues también calculan, tienen un índice por ahí, lo tiene la firma Quantifiable Hedge, está aquí puesto, Quantifiable Hedge o algo así. Tiene un índice que se llama el índice CBI que calcula las posibilidades de que se esté capitulando. Y como pueden ver, pues cada vez que llega el índice de capitulación a la lectura de 10, pues indica capitulación y se suele ver, está marcado con las líneas azules, pues se suele ver, aquí se dio la vuelta al mercado por completo, como ven, la penúltima vez que pasó. Luego aquí también hubo un rebote muy fuerte y ahora acaba de llegar otra vez a esta zona. Es decir, que el mercado en las últimas caídas estaba dando señal de capitulación. No espectacular, pero estaba empezando a darla. En la amplitud de ayer podemos ver que es el primer día con 90% de volumen alcista en el NISE, y con 90% de los valores dando subida. Es la primera vez que eso sucede desde agosto. Recuerden que en agosto hubo caídas y cuando se vieron estas amplitudes importantes, el mercado se dio la vuelta. Se dio la vuelta al alza. Y ya nos tenemos que remontar a finales del 2023 para ver días de amplitud tan positiva. Es decir, que ayer también pasaron cosas y fue un día bastante espectacular en cuanto a la amplitud. Por otro lado, Goldman publicó ayer viernes, qué suele pasar cuando el mercado cae un 10% desde 1980 y como vemos hay que hacer una distinción. El estudio distingue entre que haya recesión o que no haya recesión. Cuando hay recesión está el histograma en azul clarito y cuando no hay recesión está en azul oscuro. Evidentemente ahora no hay ninguna recesión. Yo me baso en los datos de PMI y recesión ninguna. No hay nada de eso. Entonces, a un mes, cuando no hay recesión, el mercado después de una caída del 10% tiende a rebotar el 2%, a 3 meses el 6%, a 6 meses casi el 10% y a 12 meses casi el 12%. O sea que las correcciones por término medio, las correcciones ya saben que es cuando baja un 10%. Se habla de tendencia bajista con un 20% y las correcciones con un 10%. Yo no estoy muy de acuerdo con esta terminología, pero bueno, es la que hay, ¿no? Normalmente y por término medio, no siempre, pues han dado buen resultado. De ahí esa pata larga de subida que pongo en mi hipótesis de trabajo en el caso de que aún no hayamos visto el suelo de la corrección. Bueno, por esto y por todas las cosas que estoy razonando y los argumentos que les estoy dando desde hace ya un buen rato. También otro factor que puede ayudar es lo que ha dicho durante la semana Charlie Makeligo de Nomura. Lo voy a tomar del informe semanal que hace mi compañero de redacción y experto cuantitativo JJ Montoya. Bueno, pues lo que más me interesa es lo que dice por aquí por el final, que es que por la estructura del mercado, aquí está, que debido a la gran cantidad de gamma negativa que hay en acciones individuales, el mercado tiene un mayor riesgo de un short squeeze al alza, es decir, de un cierre masivo de cortos. Hay demasiados cortos, ¿no? Dice que si el mercado subiera, ayer lo hizo, los dealers, esto lo escribió antes de la subida de ayer, los dealers y los ETFs apalancados, a los creadores de mercado, los ETFs apalancados, tendrían que comprar muy agresivamente para cubrirse, lo que podría impulsar aún más el rally. Eso den por hecho que ayer ya sucedió. En cambio, si el mercado cae, la presión vendedora por cobertura sería menor comparado con la presión de compras en una subida, según la estructura de mercado. Entonces, ha hecho aquí unos cálculos que están muy bien hechos y observen, voy a agrandar, que, por ejemplo, ante una subida extrema de un 15%, la presión compradora
sería casi 5 veces más que la presión vendedora en caso de una bajada de la misma proporción del 15. No estoy diciendo que vaya al mercado a subir o bajar un 15, ¿no? Eso es muy poco probable. Pero quiero decir que en cualquier bajada va a haber mucha menos presión vendedora, según el análisis de McElligott, que presión compradora ante una subida del mismo calibre. Esto es importante, es decir, que los rebotes podrían exagerarse bastante en caso de que continúen. Y un factor muy favorable que pone aquí mi compañero JJ Montoya, muy importante, estamos a final de trimestre. Por cierto, la semana que viene es semana de vencimiento de derivados trimestral. Atención, que puede haber todo tipo de manejos y todo tipo de líos y todo tipo de cosas. Es muy importante el vencimiento. En un mercado tan bajista como esta vez puede venir bien el vencimiento. Esa ventana de volatilidad que se abre tras el vencimiento podría ser al revés, por quitarse presión en el vencimiento. Atención. Pero lo que más me importa son los rebalanceos de fin de mes de los fondos de pensiones. Una barbaridad, 41.000 millones de dólares de compras de acciones por los rebalanceos de los fondos de pensiones a finales de mes. Estas compras podrían empezar ya la semana que viene, aunque lo más normal es que se concentren en la última semana del mes. A finales de mes vamos a tener un factor muy importante a favor, que va a ser este factor de los rebalanceos. Es mucho dinero, como pueden ver, sería el quinto mayor flujo de compra de rebalanceos que se ve desde el año 2000, lo tienen aquí en este gráfico. Todos estos han sido los rebalanceos, muy pocos, desde el año 2000 en que ha habido tanto rebalanceo comprador. Esto es muy importante y es muy favorable. Evidentemente, el motivo es que las acciones han tenido un rendimiento casi un 7% inferior al de los bonos. Y claro, los fondos de pensiones tienen unas cantidades fijas de renta fija y de renta variable, y con estos movimientos tan fuertes se ha desequilibrado. Entonces tienen que vender bonos y comprar acciones para poder volver a los porcentajes establecidos. Así que este es un factor muy importante, ojo. Y en un análisis de mi propio compañero JJ Montoya, pues como ven, razona que dado que el mercado está tan tremendamente corto de gama, es decir, está con gama negativa tan exagerada, de cara al vencimiento 21 de marzo, esto implica que la liquidación de estas posiciones reduce la exposición de los dealers, lo cual les permite por fin vender aún más volatilidad, es decir, les quita presión de encima, porque todo lo que vence es gama negativa, ¿no? Y JJ razona que este escenario podría derivar en un colapso de la volatilidad después de la reunión de la Reserva Federal que tenemos la semana que viene y del vencimiento de las opciones que tendremos el viernes, siempre y cuando el mercado termine de capitular, y evidentemente esto no está garantizado. Y ahora viene otro factor clave para todos en los que me fundamento, para todos esos escenarios, esas hipótesis que he dicho al principio. Como ven, pues no lo digo porque sí, hay muchos argumentos. Los CTAs. Los CTAs han destrozado al mercado. Los CTAs han realizado ventas tremendas, han hecho muchísimo daño, han influido mucho en la caída. Aquí mi compañero dibuja la exposición de los CTAs. Como ven, las ventas han sido arrolladoras. Pero claro, ¿ahora qué? Ya no hay más combustible. ¿Ahora qué? Bueno, pues el ahora qué nos lo explica Goldman muy bien. Lo explicaron en un paper que publicaron ayer, que lo tienen aquí. Y fíjense en el título. Las ventas de los CTAs están terminando. Es tiempo de comprar inteligencia artificial en la caída. Y bueno, según este analista de Goldman, razona lo siguiente. Las posiciones de los CTAs han pasado en valores de Estados Unidos de estar largos de 45.000 millones de dólares a estar cortos de 30.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que los cortos máximos históricos que han llegado a estar es una cantidad de 50.000 millones de dólares. Es decir, es una posición corta importante la que ya tienen. Entonces, estiman que ya solo les queda por vender
5.000 millones de dólares en los próximos 5 días. Hombre, es dinero que va a salir, pero comparado con el aluvión de ventas que hemos tenido los últimos días, casi podríamos decir que es una cantidad homeopática, ¿no? No es una cantidad como razonan aquí para presionar demasiado al mercado. Claro, es fundamental el hecho de que las ventas de los CTAs hayan terminado. ¿Y por qué sabemos que han terminado? Porque el punto siguiente de venta está muy abajo, está lejísimos. Entonces, estamos muy lejos de que vayan a aumentar sus posiciones cortas. Hasta aquí hemos llegado. No van a tirar más. Aunque el mercado se quede quieto, no van a vender más. Esto es muy importante. Entonces se vuelve a hacer la pregunta de si es momento de comprar inteligencia artificial en la caída. Entonces cita una nota de otro compañero suyo, que ya para no liarles con tantas notas lo vamos a dejar, que lo analiza todo con muchas conclusiones importantes. Entonces este analista dice, la conclusión es que esta sí es una oportunidad de compra en las caídas. Entonces cita pues algunos valores que cree que pueden ser interesantes en esta situación, y entre ellos pues habría que destacar a Meta y a Broadcom, entre otros. Aquí tienen los que creen que se podrían ver más favorecidos. Muy importante esto de que las ventas de los CTAs hayan terminado ya, o casi. Además hay otro factor técnico. ¿Dónde se ha parado el mercado en la caída? No se ha parado en un sitio cualquiera. Se ha parado exactamente, como pueden ver, en el retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la subida desde agosto. O sea, en agosto ya saben que hubo ahí un susto bastante gordo, y ya cuando empezó a remontar el mercado ya enlazó una tendencia alcista bastante continuada. Bueno, pues se ha parado en el retroceso de Fibonacci del 61,8% exactamente. Y en el caso del Nasdaq, pues se ha parado exactamente también el 61,8% retroceso Fibonacci de toda esta subida desde la caída de agosto. Exactamente ahí. Esto le da una cierta fuerza al rebote porque son niveles técnicos importantes. Todo esto en cuanto a Wall Street. En Europa, pues tenemos un panorama radicalmente diferente. Una Europa que, aunque se ve presionada por los aranceles, Estados Unidos también se ve muy presionado por los aranceles, es una pesadilla, son aranceles continuos, el mercado hay momentos en que está completamente desquiciado, ¿no? Porque cuando no lo dice Trump, lo dice alguien de la administración o lo dice alguien de algún país que está poniendo contramedidas, ¿no? Hay un poco de caos ahí con el tema de los aranceles, nadie tiene muy claro por dónde van a salir al final, cómo van a quedar definitivamente. Hay quien sigue pensando que es una estrategia de negociación. No están las ideas claras. Hoy hemos visto también unas declaraciones de Lutnick que yo creo que plantea algo un poco irreal, ¿no? Porque dice que la administración Trump lo que está intentando es ganar dinero con los aranceles, ahorrar costes y demás para poder quitar el impuesto de la renta a todas aquellas personas, a todos aquellos contribuyentes que ganen menos de 150.000 dólares. Yo antes de empezar a grabar el vídeo estaba mirando cuánto ingresa el fisco de Estados Unidos por cantidades de 150, o sea, con personas que ganen menos de 150.000 dólares, y he mirado lo que están ingresando por aranceles en el 2023 y 2024, y madre mía, o sea, la diferencia es abismal. Es que para poder compensar una cosa con la otra había que subir los aranceles 10 veces, y claro, y habría que contar con las reacciones de todos los demás. Es absolutamente imposible que vía aranceles se pueda cubrir eso. Estamos hablando de billón y pico de dólares lo que se dejaría de recaudar, y los aranceles no llegan ni a 100.000 millones de dólares en el estado actual y ya están bastante subidos. La diferencia es abismal. Yo creo que esto no es realista. Lo que sí que se puede hacer es ir, evidentemente, rebajando los impuestos poco a poco, eso sí, pero no creo que llegue un momento en el cual los contribuyentes de Estados Unidos con menos de 150.000 pues puedan no tener impuestos. Con las cifras en la mano,
Pero bueno, el caso es que ahí seguimos con un poco el caos de los aranceles, que si esto, que si lo otro, que si más arriba, que si más abajo. Eso parece que va a continuar, es un poco horrible, ¿no? Porque estás operando, te sale un titular de los aranceles, te complica la posición, se te da la vuelta, es un poco un calvario para los que estamos operando, sobre todo los que estén operando pues un poco más a corto plazo. Pero esto de momento pues parece que es lo que hay y vamos a tener que seguir así. En cualquier caso, en Wall Street da la sensación, a diferencia de Europa, de que se necesita un poco de ver más políticas pro crecimiento, más políticas pro mercado para que se pueda calmar definitivamente. Es lo que dicen la mayoría de analistas al margen de los rebotes que podamos tener y que pueden ser muy violentos como acabamos de razonar bastante ampliamente, ¿no? Pero la cuestión de fondo no cambia, es todo muy caótico, da la sensación de que la administración Trump tiene un plan que en principio pues puede ser con las cifras en la mano razonable, intentar enfriar el crecimiento para luego intentar implementar sus medidas, bajadas de impuestos no tan exageradas como creo que ayer Luni, creo que esto es implanteable, pero sí bajadas de impuestos notables. Pero claro, todo esto es muy delicado, el equilibrio es muy delicado, bajar el crecimiento, mientras juegas a bajar el crecimiento te puedes encontrar con problemas. Eso no lo tiene Europa. Europa está en el proceso contrario, por eso está tan fuerte. Vamos a poner el Eurostoxx 50. Europa se encuentra con que Alemania acaba de cambiar el paradigma económico que siempre le había guiado, es decir, el de la austeridad y el de control del gasto. Ya se unen al club de los que van a meterse con deudas fuertes y con historias. Ayer mismo consiguió la coalición que parece que va a gobernar, CDU con los socialistas, que los verdes, a base de gastarse 100.000 millones de euros más en políticas ambientales y demás, haya dado su luz verde al plan y los juzgados han anulado la demanda de AfD que decía que no se podía plantear esto con el Parlamento antiguo porque ya se ha votado otro Parlamento nuevo con una estructura de votos totalmente diferente, pero los jueces no les dieron la razón y por lo tanto ya ayer se supo que definitivamente este plan de gasto va a salir. Esto lo cambia todo en Europa, le da más fuerza, le hace poder aguantar mejor todo este lío de los aranceles y sobre todo Europa lo que le está manteniendo en pie pues es el tema del proceso de paz en Ucrania. Un proceso que, como era de esperar, pues tiene altibajos. Ahora estamos en la parte que todo está en manos de Putin. Putin no está muy claro si acepta o no acepta, pero bueno, el mercado lo que ve es que Trump ejerce mucha presión sobre ambos contendientes, incluso sobre Putin, y que no se puede descartar para nada que, aunque tarde algo más de lo previsto, pues que ese proceso de paz pues llegue a buen puerto, pero sobre todo por la presión de Estados Unidos, si no parece bastante difícil. Europa, desgraciadamente, no tiene ese poder de presión que tiene Estados Unidos y la clave pues está un poco ahí. El mercado de momento pues está pensando que sí que va a haber plan de paz, están subiendo mucho los valores de infraestructura, los valores que pueden beneficiarse de una reconstrucción de Ucrania y sobre todo siguen subiendo los valores de defensa, esa es otra faceta, porque hay que tener en cuenta que toda Europa se está rearmando por todas las circunstancias que están pasando, pues se está rearmando de una manera notable y todo esto pues es más gasto que está entrando. Los mercados europeos están más resistentes, están bastante laterales en los últimos días o semanas, pero sin perder demasiado. Quien sigue pagando los platos rotos de toda esta situación, pues evidentemente es la deuda. Son todos los bonos europeos, lo están pasando mal porque Europa, para rearmarse y para ese paradigma alemán, que no solo es de rearme, sino también infraestructuras y, como hemos visto antes, medioambiental, pues van a tener que emitir más deuda. Esto descoloca un poco al Banco Central Europeo y hace mucho daño al Bund alemán, que, como vemos, pues sigue en niveles mínimos. Se ha estabilizado al menos, pero tampoco consigue recuperar de momento porque se teme que las emisiones de deuda pues van a ser enormes y esto pues hombre pues muy bueno no es. Esto es por lo de siempre, pan para hoy, hambre para mañana, pero el mundo hoy en día
pues funciona así, a corto plazo pues es lo que hay. Y con todo este panorama, pues el sectorial bancario europeo encantado la vida. Están subiendo fuertemente las rentabilidades de los bonos ante todo este gasto que se prevé y todas estas cosas, pues sube su margen y los bancos, pues ya ven, la tendencia alcista que llevan es tremenda. El sectorial bancario europeo, a lo tonto, lleva este año una subida del 26,27%. La gran pregunta es si esto va a durar. Y francamente, no sé. A mí me gustó mucho un estudio que presentó ayer Société Générale. Han hecho un estudio de 30 años viendo las ocasiones en las que Europa no estaba en recesión y Estados Unidos sí entraba en recesión, ¿no? Y en ninguna ocasión Europa, las bolsas europeas han conseguido evadirse de las caídas de Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos empeorara, ya veremos lo que dura esto, hay que ser prudentes. Al final citaban dos periodos, 90-91, 2001, donde Estados Unidos entró en recesión y Europa no. Y al final las bajadas de las bolsas europeas pues fueron también francamente importantes, a pesar de que no estaban en la misma situación económica de Estados Unidos, sino mucho mejor. Y si no, pues no me crean a mí, crean a los gráficos. Miren la caída que tuvo el Eurostoxx 50 en el año 2001, donde Europa estaba bien y Estados Unidos entró en recesión. Al final Estados Unidos arrastró a todo el mundo y el Eurostoxx 50 se dio un batacazo del 61,95% en el mínimo del año. Luego remontó, pero llegó a caer el 61,95%. Por lo tanto, cuidado con las apreciaciones de que Europa tiene la capacidad de desvincularse totalmente de Wall Street. Puede tenerla temporalmente, pero si las cosas se complicaran en serio, esto podría no durar. Bank of America también lanza advertencias a este respecto. Aquí vemos un poco el calvario que lleva el mercado por culpa de los aranceles. Aquí son los hitos más importantes. ¿Recuerdan cuando empezó con aquello de que amenazaba con los aranceles a Colombia, que luego los quitó? Porque no aceptaba a los deportados y demás. Bueno, primer batacazo. Luego Trump impuso aranceles a México, Canadá, China. Se volvió a caer. Se recuperó por la pausa que dijo que iba a imponer a los aranceles de México y Canadá. Aquí volvió a anunciar aranceles recíprocos, el mercado aguantó un poco pero luego se cayó fuertemente. Luego salió con que los aranceles de Canadá a México al final sí entraban en vigor. Otra caída. Es evidente que el tema de los aranceles al mercado le pone muy nervioso y va a seguir siendo así. Quien lo está haciendo mejor últimamente es China. Atención, que tiene ahí una figura de triángulo, la bolsa china, que podría estar rompiendo por la parte superior gracias a la subida que tuvo el viernes ante las expectativas de que este lunes próximo el gobierno tome nuevas medidas para favorecer el consumo o incluso podría rebajar también las reservas bancarias y demás. Puede ser un movimiento técnico interesante y a seguir, el de la bolsa china. El mercado, evidentemente, este segundo mandato de Trump no se lo está tomando bien, las cosas no funcionan igual. Fíjense en azul cómo transcurrió todo desde que tomó el poder en el primer mandato y en naranja cómo está transcurriendo desde que tomó el poder en el segundo mandato. Como ven, esta vez el mercado está bastante en contra. Da la sensación de que la administración Trump está fijándose más en los bonos que en la bolsa. Este pequeño suelto salía en el diario Expansión esta semana, citando un análisis de Julius Baer. Como ven, Julius Baer dice que debemos aceptar que el indicador de resultados favorito del presidente Trump probablemente ya no sea el índice S&P 500, al menos a corto plazo. La métrica que han querido destacar los altos cargos de la administración Trump, en particular el secretario del Tesoro Scott Bessent, es el nivel de rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Dice que la clave está en que esto se asocia a unos tipos de interés más bajos y hay que recordar que Trump es un firme partidario de que continúen bajando, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ya que esto pues favorece el acceso a la vivienda y favorece a un amplio segmento de la población de Estados Unidos.
concluye Julius Baer diciendo que este mandato presidencial parece estar más orientado a los ciudadanos de a pie y no tanto a Wall Street. Pues podría ser. De momento, desde luego, la bolsa está con muchos problemas, pero es cierto que los rendimientos de los bonos americanos a 10 años sí que están consiguiendo que bajen. Total, que el mercado está muy acogotado por dos motivos. Uno, por la inestabilidad o la incertidumbre de política económica. Fíjense este indicador de Goldman de la incertidumbre económica. Bueno, no se había visto nada igual desde hace muchos años. Muchísimos nervios al respecto. Y también el mercado está muy asustado por un posible proceso de estanflación. Y ayer, en un solo dato, en el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, vimos todos estos nervios del mercado en un solo dato. Observen la fuerte caída que tuvo el sentimiento del consumidor. Cada vez que sale un dato de crecimiento nos encontramos con esto, con problemas. Y observen la fuerte y preocupante subida que tuvieron las expectativas de inflación a partir de 5 años. No paran de subir. Claro, esto refuerza, en un solo dato se reforzó ayer el concepto de esta inflación que está viéndose venir en el mercado. Y esto le martillea mucho. Y las circunstancias de la administración Trump ahora mismo no le hacen perder este sesgo de pensamiento. Fíjense la cesta de valores favorecidos por la estanflación de Goldman, ¿por dónde va? Esto lo que nos indica es eso, que el mercado piensa que vamos hacia eso, hacia crecimiento débil, inflación más tensa, y claro, esto no es nada bueno para la bolsa. En el dato de ayer, las expectativas a un año pues fueron espeluznantes. Y las tienen. Es que hace 4 días, hace un par de meses, estaban las expectativas por debajo del 3% a un año, y es que con el subidón que tuvieron ayer están en el 4,9%, mayor nivel desde el año 2022. Es porque el mercado está convencido que todo ese lío de los aranceles, entre otras cosas, pero sobre todo eso, van a frenar la inflación, el crecimiento, y van a hacer subir la inflación más de lo que dicen los políticos actuales en el gobierno. Esto es lo que hay. Y si no se esfuerzan más, posiblemente no van a conseguir convencer al mercado, y el mercado va a seguir bajo una tensión tremenda. Toda la semana lo hemos visto, esa tensión por los malos datos macro o buenos. Hemos tenido IPC y hemos tenido índice de precios a la producción buenos, pero el mercado no los ha podido disfrutar. ¿Por qué? Porque las partidas que se extraen de ambos para calcular el PCE, que es el que verdaderamente es importante para la Reserva Federal, han sido malas. Los datos eran buenos, pero esas partidas en concreto que se usan para el PCE han sido malas. Así que más de lo mismo. Más pensamiento de esta inflación, más pensamiento de crecimiento bajo y de inflación tensa. Y todo esto, todo este lío macroeconómico ha llevado a que Goldman durante la semana hiciera una rebaja de precio objetivo para finales de año del S&P 500 que ha impactado bastante en el mercado. Antes daban un 6.500 como cotización a finales de año y ahora han bajado a 6.200. Es mucha bajada eso. Y todo esto viene pues por este enredo macroeconómico que está sufriendo el mercado actualmente, siempre fomentado por esa lluvia de titulares sobre los aranceles. Claro, antes decíamos, según Julius Baer, claro, es que la administración actual quiere favorecer al ciudadano de pie, no tanto a Wall Street. No sé qué decirles. Fíjense este gráfico del Wall Street Journal, donde se ve las acciones que tienen los norteamericanos, los hogares, las personas físicas. Prácticamente casi el 60% ya de los hogares norteamericanos tienen acciones. O sea que lo de que si cae el mercado no perjudica al ciudadano de a pie, vamos a dejarlo estar. Como podemos ver, en el año 89 apenas el 30 y tantos % de los hogares tenían acciones. En el año 2015 el 40 y tantos, pero ahora ya fíjense el porcentaje. Dice el Wall Street Journal que la pandemia y los brokers que no cobran comisiones han creado una nueva generación de inversores. Los índices de sorpresas económicas pues siguen dando muy mala espina, ¿no? En rojo tienen
al índice de sorpresas económicas de datos de crecimiento. Como vemos, estamos fatal. No paran de salir datos malos. A lo que hay que estar ahora muy atentos es a esta pauta que ha descubierto Sentiment Trader, que es muy interesante. Ha calculado qué pasa cuando el Nasdaq 100 tiene un drawdown y cruza por primera vez en un año la media de 200. Bueno, pues la clave está en lo que sucede durante las 2 semanas siguientes. Estamos en ellas. Si durante las 2 semanas siguientes el Nasdaq sigue cayendo con mucha fuerza, cae más de un 3,5%, a continuación hay tendencias bajistas demoledoras. Ya ven, menos 43%, menos 35%, menos 20%. En cambio, si en las 2 próximas semanas después del cruce el Nasdaq baja menos del 3,5%, se suele tener recuperaciones muy fuertes. 62%, 49%, 31%. La que menos un 7,43%. Así que pues estemos atentos a los próximos días, si estamos aquí o si estamos aquí. Y por último, protagonista indiscutible de la semana, pues ha sido el oro. El oro por fin ha llegado a donde todo el mundo pensábamos que iba a llegar, que creo que el consenso era muy amplio, que era a la gran zona de resistencias psicológicas de los $3.000 por onza Troy. Toda esta inestabilidad de política económica, todos estos nervios que hay por todos los lados, este mundo tan complicado que tenemos desde el punto de vista geopolítico, pues ha llevado al oro a los $3.000 por onza Troy, muy bien apoyado pues por la cantidad de compras de oro físico que estamos teniendo. Ya hay muchos analistas que están subiendo el objetivo a 3.100, pero ahora mismo, desde un punto de vista técnico y psicológico, creo que se va a tener que tomar un descanso en la zona de 3.000. Estos números redondos son muy difíciles de pasar. En un gráfico de meses podemos ver que cuando llegó al número redondo equivalente anterior, que fue el 2000, ahí lo tenemos, le costó 1, 2, 3, 4 y 5 meses para poder cruzar definitivamente el nivel. Que no le fue nada fácil. Luego lo volvió a perder, volvió otra vez a intentarlo y le llevó casi otros 5 meses romperlo, luego caía, volvía otra vez al nivel. Bueno, es difícil, son niveles muy psicológicos, ahí se suele acumular mucho dinero y le puede costar pasar. En cualquier caso, la tendencia alcista del oro pues es totalmente incuestionable. Vamos a terminar, como siempre, dando un repaso al paper de Hartnett de Bank of America. Bien, el título, como siempre, Hartnett es bastante... le gustan los títulos con retranca. Dice que si me quiere o que si no me quiere. Creo que se refiere a Trump y a la Reserva Federal y a Powell, un poco combinación de ambos. Se pregunta si el mercado piensa que le quieren o que no le quieren, es decir, si lo van a dejar caer o si no le van a dejar caer. Vamos a ver. Traducimos con la ayuda del ChatGPT los primeros párrafos. Dice que en los últimos 5 años el Producto Interior Nominal de Estados Unidos ha aumentado un asombroso 50% y que este boom nominal pues está terminando porque Trump quiere un gobierno más pequeño y una inflación más baja. Quiere contener gastos con ese gobierno más pequeño, ser más eficiente, y quiere una inflación más baja y quiere que bajen los tipos de interés. Y esta es una explicación simple, por lo tanto, de por qué se están viendo techos cíclicos de importancia en los rendimientos de los bonos del tesoro, en el dólar, en las acciones y en las criptomonedas. Entonces, basándose en esto, primera recomendación interesante de Hartnett, dice que él ahora está apuntado a la estrategia BIG, de bonos, de mercados internacionales y de oro. Él cree que hay que estar ahí para el 2025, en bonos, en mercados internacionales y en oro. Y el siguiente párrafo es de una importancia tremenda, aquí sí que se da una mojada de mucho cuidado, así que vamos a traducirlo también con el ChatGPT para que no se nos escape ningún detalle. Ya digo que se da una mojada bastante importante. Hartnett dice que ellos aseguran que esto no, o sea, Bank of America, que esto es una corrección, pero no es un mercado bajista. Mojada total de Hartnett. Hartnett ya sabe que no se casa con nadie, ¿eh? Y él ha estado más pesimista que nadie, y sin embargo ahora que está todo el mundo pesimista, ya ven lo que dice, no es un mercado bajista, sino que es una corrección. ¿Por qué dice esto?
Pues porque los mercados dejan de entrar en pánico cuando los formuladores de políticas comienzan a entrar en pánico. Es decir, cuando se asuste la administración Trump o se asuste la Reserva Federal. Dado que si hay un mercado bajista va a provocar una recesión, es que es así. Si el mercado de acciones se cae, ya lo advirtió Greenspan, lo hemos comentado antes, al final acaba la economía detrás. Pues nuevas caídas en los precios de las acciones podrían forzar un cambio en la política comercial referido a los aranceles y la guerra comercial y monetaria referido a la Reserva Federal, volviendo a una postura más acomodaticia, es decir, me quieren, el mercado diría me quieren. El historial de correcciones sugiere que el SP500 es una buena compra en 5.300, otra mojada, hoy está lanzado. Hartner dice que ve punto de compra bueno en 5.300. ¿Por qué? Porque la liquidez en efectivo de los inversores en la encuesta que él mismo hace de grandes fondos de inversión ha subido por encima del 4, porque los spreads de alto rendimiento se acercan a los 400 puntos básicos y porque los flujos de salida de renta variable se están acelerando. Entonces, dice el ChatGPT, corrección no mercado bajista, aquí está interpretando, los formuladores de políticas podrían reaccionar y ve señal de compra basados en una serie de factores en 5.300. Me salto alguna cosa, tenemos el indicador Bull and Bear en 5,2, no nos dice absolutamente nada. Los flujos semanales, 7.300 millones de dólares han entrado en bonos, mucha pasta. 1.900 millones en oro, eso es una barbaridad, para el tamaño de este mercado es mucho dinero ese. Tan solo 1.800 millones para cash, en el tamaño de ese mercado eso es insignificante. Y, ojo, muy fuertes salidas de dinero de criptomonedas para el tamaño que tiene este mercado. 2.000 millones de dólares de salida, 2.800 millones de dólares de salida de bolsa, lo cual pues no es muy sorprendente teniendo en cuenta lo mal que ha ido todo. La entrada en bonos ha sido la mayor desde agosto del 2024 y la salida de bolsa, pues la mayor del año. En cambio, en Europa está entrando mucho dinero, han entrado 5.000 millones de dólares, lo cual es la mayor entrada en 5 semanas desde agosto del 2015. Todos estos pronósticos que hace y esa recomendación de comprar en 5.300, pues lo tiene reflejado en esta tabla, ¿no? Él se basa en que la caída promedio de una corrección, cuando él dice 5.300, aproximadamente, evidentemente se basa en esto, en que la corrección promedio que ha habido ha sido 14,3% de caída. Esto es una de las razones que le llevan al 5.300, ¿no? Y aquí tienen pues el resto de factores que él tiene en cuenta. Bueno, lo paro ahí por si quieren darle un vistazo a la tabla. Por eso aquí razona que como la caída promedio es de 14,3%, pues esto llevaría a un 5.268 para ser exactos en el SP500. Por eso dice 5.300. Claro, evidentemente el basarse en el precio medio no garantiza nada. Su idea es la misma, que en ese entorno, pero puede ser más arriba, puede ser en 5.400, puede ser algo más abajo, que en ese entorno pues podría ser un buen nivel de compra. Entonces pues ahí a continuación hace todos los razonamientos. Luego hace un razonamiento largo que me lo voy a saltar de por qué dice largo en oro, largo en internacional, etcétera. Me voy a quedar con la clave de la bolsa, que sería, si no, nos vamos a pasar mucho de tiempo, que sería este párrafo de aquí, que lo traduzco con la ayuda del ChatGPT, y nos dice que las apuestas alcistas en acciones, rentabilidad de los bonos y el dólar han quedado hechas polvo, no ha sido lo que esperaba el mercado en el 2025, pero ojo, advierte que los indicadores, esto no lo hacía antes el ChatGPT, te pone ahí advertencia, cosas y dibujitos, está muy bien. Sin embargo, los indicadores de sentimiento, posicionamiento y precio sugieren que la corrección en renta variable aún no ha terminado. O sea, él cree que aún le queda otro tramo a la baja y recomienda abiertamente comprar en 5.300. Matizando un poco más, puede que no sea exactamente ahí, pero cuando se cumplan estas tres cosas: que el mercado se asuste un poco más, es decir, se aceleren más las salidas de capital de renta variable, cuando los spreads de los bonos de alto rendimiento se acerquen a 400 puntos básicos
y este es muy importante cuando la liquidez en efectivo de su propia encuesta de cuánto dinero tienen en cash los grandes fondos de inversión supere el 4%. Eso cree él que ahí estarían las señales, puede ser en 5.300 o puede ser algo ligeramente diferente. De momento cree que aún no ha terminado la corrección y que hay que esperar un poco más. Pues lo dejamos aquí, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like. Recuerden que los likes nos ayudan muchísimo en el posicionamiento para que podamos llegar a más gente. Nunca se cansen de dar el like, que siempre sirven. Y también, pues si no se han abonado al canal, les invito a que lo hagan. Recuerden que todo lo que he dado no son más que mis opiniones personales y que me suelo equivocar muchísimo, por lo tanto, sean prudentes con todo lo que he dicho. No son recomendaciones, sino solo opiniones personales. Agradezco infinitamente a todos los amables escuchantes que nos escuchan cada semana, cada sábado, desde todos los rincones de Hispanoamérica. No hay un solo país hispanoamericano donde no tengamos escuchantes y eso siempre pues es un gran orgullo. Gracias a todos. Les deseo que pasen un buen fin de semana y les emplazo mañana domingo para el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Que pasen muy buen fin de semana. Les saludo desde Suiza, en medio de la niebla. No nieva, pero hay una niebla impresionante. Aquí, como estamos a 1250 casi, la niebla es una constante. Ya te acostumbras, ahí me gusta, ¿eh? Gracias.